Buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes por decir algo, hace un tiempo horroroso, acorde a este momento del año. Bueno, por si alguien todavía no se había dado cuenta, hoy es la última vuelta, por fin, de nefrourología y además quedan escasamente 8 días para el MIR. Bueno, por fin, habría que decir. Alguien diría, ay, parece que fue ayer cuando empecé a estudiar esto. Y caray, ya está ahí. Y se genera esa sensación ambivalente de quiero que sea ya, pero no quiero que sea nunca, ¿no? No pasa nada, es normal, es fisiológica esa respuesta. Pero bueno, encima nosotros tenemos la suerte de que nefrourología, que es una asignatura tan querida, tan sencilla, tan fácil, la han dejado para un viernes, que estaréis... Además, creo que ayer fue oncología, con lo cual estáis ávidos y deseosos de oírme y de volver a oír teoría y TNMs y cosas así. Muy bien. Pero bueno, es donde nos ha tocado. Y además, a mí siempre me gusta contar la historia del doctor Daniel Martín, que tal día como hoy, hace ya la friolera de 6 años, o sí, pues estaba ahí sentado, Daniel Martín, no el del canto del loco, no, otro, se llama así, Daniel Martín, y hizo su MIR y bueno, sacó una notaza, sacó como un 50, que es algo que en ciertos círculos llaman ser un 2 cifras, Sí, hay gente que habla en esos términos. Pues el doctor Martín, por entonces, que fue un 2 cifras, tuvo a bien, o a mal, no lo sé, con su nota, pues elegir hacer medicina interna, en concreto en mi hospital, en La Princesa, y fue pues un joven R1 que luego ahora ya es adjunto, ya ha acabado, y un gran amigo. Y él me confesó un día, ya estando bastante borracho, que su peor día de preparación del MIR en Asturias había sido la tercera vuelta de nefrourología. Pues bien, si eso le pasó al doctor Martín, al resto, pobres mortales, sucios muggles, ¿qué va a ser de vosotros hoy? Pues hoy va a ser un día horripilante si te lo planteas, como lo hizo el doctor Martín, pero si ya sabes que él sufrió lo que sufrió y aún así todo fue bien, pues quizás cambie tu perspectiva. Lo digo porque vamos a repasar muy rápidamente toda la nefrourología de principio a fin, sin prisa, pero sin pausa. Pues veréis que las diapositivas fluyen más que pasan, son un río que no vuelve. Y yo os invito a que adoptéis una actitud constructiva. Aquí no se viene a deshojar la margarita, que yo le llamo, que es ese momento en el que te sientas y empiezas a decir: eso me lo sé, eso no me lo sé, eso me lo sé, eso no 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 me lo sé. ¡Ah! Y no. Eso no lo hagas. Es probable que de todo lo que yo diga oigas en torno a un 50% y de ese porcentaje pues quizá te sepas algunas cosas y otras no. Esa no es la actitud. Sé que uno tiene miedos, frustraciones, temores, complejos. Los metéis en una bolsita y los dejáis ahí fuera. No os preocupéis, no hay que ponerle nombre. Cuando salgáis seguirán estando ahí, nadie os los va a quitar. Pero durante estas 3 horas, la única gracia de venir hoy a clase, que yo creo que es muy rentable, sin duda alguna, es precisamente que vamos a repasar la asignatura. Y para eso lo mejor es que os dejéis llevar. Hacéis así con la manita, yo la cojo y viajamos a través de la nefrourología, desde la nefrona hasta el pene, recorriendo cada uno de los recovecos. Y tú, pues, te dejas llevar. Hecho esa pequeña introducción con idea de intentar animaros progresivamente, vamos a ir empezando y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, por la introducción. Solo que este tema lo vamos a ver muy rápidamente, recordando que la unidad funcional del riñón no es otra cosa que la nefrona, que tiene un glomérulo que filtra y unos túbulos que procesan el filtrado. La nefrona en sí, el glomérulo en sí mismo, que es la estructura filtrante, llega una arteriola aferente y sale una arteriola eferente, ambas con capacidad contráctil, y en medio se forma con el endotelio y los podocitos la membrana basal glomerular, que decide qué se filtra y qué no se filtra mediante un mecanismo de presiones, pasando el filtrado al espacio urinario y de ahí a lo largo de todos los túbulos, llegando al túbulo distal, que funciona como un sensor de calidad de cómo se ha formado la orina, en lo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, y según cómo esté la orina conformada, pues se dispararán una serie de mecanismos de respuesta.
El flujo sanguíneo renal es muy abundante, aproximadamente un 20% del gasto cardíaco o 25%, y aumentan el flujo sanguíneo las prostaglandinas o la dopamina a bajas dosis o los diuréticos de Lassa, por eso son los diuréticos de elección en los pacientes que ya padecen del riñón, en tanto que reducen la perfusión renal, muy importante, aparte de las tiacidas, sobre todo lo que se carga a las prostaglandinas, es decir, los AINES, los inhibidores de las prostaglandinas. Bien. El proceso de filtración glomerular depende de presiones y la principal presión de empuje es la presión hidrostática capilar, y en base a ello se produce el filtrado mediante un proceso pasivo solo dependiente de presiones, y quien decide lo que compone el filtrado pues es el propio tamaño del poro y secundariamente, pero lo primero es el tamaño del poro, secundariamente la carga de lo que se filtre o no se filtre. De tal manera que en general se filtran bien las moléculas pequeñas y de las medianas se van a filtrar peor las de carga negativa. En otras palabras, la composición del filtrado glomerular es la misma que la del plasma, excepto en general por la ausencia de proteínas, especialmente aquellas de carga negativa, como son la albúmina. Filtrado glomerular normal, aprox 120 mililitros minuto, y eso hay que saberlo. El glomérulo se autorregula de tal manera que si la tensión arterial cae y no llega suficiente sangre, se vasodilata de forma directa la arteriola aferente, reflejo miógeno. Si a pesar de todo eso llega poco filtrado, pues va a filtrarse poco y a la mácula densa va a llegar poco cloro y sodio. Y entonces, ¿qué hace? Vasodilata aún más la arteriola aferente, que es la retracción túbulo-glomerular, y además produce renina, que acaba produciendo angiotensina 2, que lo que hace es cerrar la arteriola eferente. Abro el grifo, cierro el desagüe y con ello aumento la presión dentro del glomérulo y mantengo el filtrado glomerular. Pues bien, ¿y los túbulos qué es lo que hacen? Procesar el filtrado. Si filtramos 120 mililitros minuto, pero orinamos en todo el día 1 litro, litro y medio, es porque el efecto neto de los túbulos es la reabsorción. El rey de la reabsorción no es otro que el túbulo proximal, que reabsorbe contracorriente aproximadamente un 75% del filtrado. Además, es la zona de reabsorción de la glucosa, de los aminoácidos, del bicarbonato, etcétera, etcétera. Y también hay que recordar que en esta localización, en el túbulo proximal, además se producía una pequeña secreción de creatinina, pero muy pequeña, porque la mayor parte de la creatinina que se pierde es por filtrado. Después del túbulo proximal está el asa de Henle, que tiene la particularidad de que por su disposición a lo largo del intersticio medular genera, por un sistema llamado de contracorriente, pues un intersticio hiperosmótico o hiperosmolar. Y en general la idea del asa de Henle es que reabsorbe en torno a un 15% de lo filtrado, es decir, es el siguiente en importancia. Y finalmente tenemos el túbulo distal y colector, que lo llamamos nefrona distal, que es a donde menos líquido llega en total, pero aún así llegan en torno a 20 litros al día. Es la zona de ajuste fino, pero ese ajuste fino es muy importante y es lo que va a terminar de decidir la composición urinaria, porque es aquí donde van a actuar las diversas hormonas que regulan la función tubular. El glomérulo filtra y se autorregula, pero los túbulos procesan el filtrado y son regulados a nivel de la nefrona distal. ¿Y qué regulación reciben esa nefrona distal? Pues por un lado tenemos la aldosterona, que cuando hay hipovolemia o cuando hay hiperpotasemia, pero sobre todo cuando hay hipovolemia, se eleva la aldosterona como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo que hace la aldosterona es preservar volumen, sodio y agua, reabsorbe sodio y agua y a cambio secreta potasio y protones, induce alcalosis e hipopotasemia. Frente a ello están los péptidos natriuréticos, que en vez de producirse cuando hay hipovolemia, se producen cuando hay hipervolemia. Cuando hay sobrecarga de volumen en las tuberías, se dilatan las células endoteliales, se producen péptidos natriuréticos y los péptidos natriuréticos, como su nombre indica, inducen natriuresis, pérdida de volumen de sodio y agua. Y finalmente, frente a aldosterona, que preserva volumen, péptidos natriuréticos que pierden volumen, está la ADH, hormona antidiurética, que no regula tanto volumen sino osmolaridad, que es la relación del sodio con el agua. De tal manera que cuando estás hiperosmolar, tienes demasiado sodio en relación con el agua de tu cuerpo, se produce ADH a nivel de la neurohipófisis y va a la nefrona distal e inserta canales de agua, y gracias al intersticio hiperosmolar, ese agua pasa al organismo. Cuidado, reabsorbe agua y solo agua, que es lo que explica que sea capaz de disminuir la osmolaridad de la sangre, normalizar la osmolaridad sanguínea. Otra hormona que actúa a nivel de los túbulos es la PTH, que como ya sabéis, su función principal es controlar el calcio en la sangre. Para lo cual lo que hace es normalizar el calcio en la sangre o elevarlo, pero disminuir el fósforo, y ese es su efecto neto a nivel de los túbulos. Disminuye la absorción de fósforo o favorece la eliminación de fósforo, en tanto que aumenta la reabsorción tubular de calcio.
Funciones renales, en general, pues homeostasis de líquidos y electrolitos, es el basurero de lo hidrosoluble, filtrándolo, secretándolo o catabolizándolo. Especialmente importante, las hormonas con estructura proteica las limpia el riñón, y también recordad la pequeña secreción proximal de creatinina. También regula la volemia, de tal manera que cuando hay exceso de volemia, vía péptido natriurético la pierde, y cuando hay déficit de volemia, la recupera vía aldosterona. Regula la osmolaridad junto con la ADH, regula el potasio junto con la aldosterona, y ante hiperpotasemia induce pérdida de potasio, y ante hipopotasemia evita que se pierda potasio por orina. Pero además regula el pH mediante un mecanismo complejo que la conclusión debe ser la siguiente: si tú estás alcalótico, lo que hace el riñón es perder bicarbonato, y esa es su compensación, que aún así tarda en llegar. Si tú lo que estás es acidótico, la cosa se complica. Todos los túbulos funcionan de manera coordinada para hacer tres respuestas. Una, reabsorber bicarbonato. Otra, sintetizar nuevo bicarbonato. Y otra, producir orina ácida. Y esa es la compensación renal de una acidosis. Pero eso explica que haya que funcionar varios túbulos para producir todos estos mecanismos compensatorios. ¿Qué otra función tiene? Función endocrina, produce hormonas. La más conocida es la vitamina D en su forma más activa, la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que favorece depósito de calcio y de fósforo a nivel óseo. También produce eritropoyetina cuando no le llega oxígeno, porque quien transporta el oxígeno es los hematíes. ¿Y qué hace la eritropoyetina? Va a la médula ósea y favorece la producción de hematíes. Y finalmente la otra hormona que produce es la renina. ¿Cuándo? Cuando al riñón no le llega suficiente volumen, activa la renina para activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, que permite, por un lado, preservar el filtrado, pero eso sí, reabsorber todo el sodio y agua, todo el volumen posible a nivel de la nefrona distal, a cambio de perder potasio y protones. Sobre análisis de la orina, pues bueno, en general quedaos con que oliguria es no menos de 1 litro, que lo han preguntado, sino menos de 400 mililitros al día, y poliuria más de 3 litros. Anuria no es 0, anuria es menos de 100 mililitros al día. Los valores de pH, osmolaridad, sodio, potasio normales de orina no existen, depende de cómo esté en la sangre. Tienen que estar adaptados a la sangre. Si tú tienes sodio alto en sangre, en orina deberías de tener sodio aún más alto para perderlo, por así decirlo. Y si está bajo, es que tu riñón lo está perpetuando el trastorno. Por tanto, los valores de normalidad siempre en relación con lo que está ocurriendo en la sangre. Cosas que pueden pasar en la orina. Hematuria. Ante una hematuria, probabilísticamente en el 95%, y eso es poco, en realidad es probablemente el 99%, por mucho que se empeñen los urólogos, de las causas de hematuria son de origen urológica. Sobre todo hay que pensar que la hematuria es urológico si además suma que el paciente tiene síntomas miccionales, que si la hematuria tiene coágulos, si es una hematuria irregular a lo largo de la micción, y si la hematuria coincide con algo en la vía urinaria, una piedra, un tumor, pues la hematuria vendrá de ahí. Rara vez la hematuria es de origen glomerular, y en ese caso suele ser una hematuria continua a lo largo de la micción, sin coágulos, sin síntomas miccionales, sin alteración de las pruebas de imagen, y que además puede asociar proteinuria glomerular o síntomas sistémicos de síndrome nefrítico, con hipertensión, edemas, etcétera, etcétera. Pero lo más específico, como ya sabéis, de que la hematuria es de origen glomerular, es la presencia de hematíes dismórficos y cilindros eritrocitarios. Sobre las causas, pues según lo que acompañe. Una hematuria glomerular sin más, sin fracaso renal, sin nada, ¿qué hay que pensar? Pues en una enfermedad, una nefropatía IgA. Una hematuria con hipertensión y proteinuria, pues eso es un síndrome nefrítico, y si es un niño, pues estreptocócica, si es un adulto, rápidamente progresiva con semilunas. Si es una hematuria sin más síntomas de origen urológico, que es lo más probable que te pongan en el examen, hay que pensar en tumor, ¿vale? Porque seguro que es urológica y es un tumor. Si es una hematuria con disuria por la quiuritenesmo, pues será una infección de orina, y así sucesivamente. Luego tenemos la presencia de proteínas en orina, que hablamos de proteinuria patológica cuando en primera orina de las mañanas tenemos albuminuria de más de 300 o proteinuria de más de 200. Quedaos con el numerito, ¿vale? Y eso es en orina aislada de la mañana. Sin embargo, en orina de 24 horas, albuminuria sigue siendo más de 30,
o proteínas totales más de 150 a lo largo de 24 horas. ¿Entendida la idea? Y hablamos de microalbuminuria si va de 30 a 300 y macroalbuminuria si es más de 300. Tener albuminuria y o proteinuria total elevada es patológico. Causas de proteinuria, pues tenemos proteinuria tubular, proteinuria glomerular y proteinuria por sobrecarga. La más preguntada y la más importante es la proteinuria de tipo glomerular, en la cual, como el glomérulo se rompe, se filtran las proteínas de la sangre, sobre todo la más abundante. La proteinuria glomerular en una proteinuria abundante, sobre todo a expensas de albúmina. Eso era la clave. Una proteinuria abundante a expensas de albúmina es proteinuria glomerular. Y si es más de 3,5 gramos lo llamamos síndrome nefrótico. Frente a ello tenemos la proteinuria tubular, que es porque se ha lesionado el túbulo proximal, que es el que hacía la reabsorción de pequeñas proteínas por pinocitosis. Si el túbulo proximal no cumple esa función, se pierden pequeñas proteínas que se hayan podido filtrar. La clave va a ser que es una proteinuria no muy abundante, de 1 gramo, gramo y medio, pero no va a ser a expensas de albúmina, va a ser a expensas de otras, ¿vale? Por tanto, proteinuria masiva a expensas de albúmina, glomerular. Proteinuria discreta sin mucha albúmina, tubular. Y finalmente tenemos la proteinuria por sobrecarga, que es una proteinuria en la cual en sangre hay un aumento de una proteína que aparece también en orina, sin más. Y eso es típico del mieloma, donde hay un pico monoclonal estrechito en la región gamma. En sangre y en orina, igual. ¿Entendido? Y acordaos de la imagen que podía caer en el MIR, que es un proteinograma. Y los dos proteinogramas más típicos son estos. El del mieloma, ¿vale? Una gammapatía monoclonal, pico monoclonal, que va a ser estrechito y alto, pero que también podría caer, no sé si va a caer, pero bueno, yo ahí lo dejo, otro pico que sea también alto, pero ancho. La clave es que no es estrecho. Esto es un pico policlonal de inmunoglobulina, y eso es muy típico de una enfermedad que ya conocéis, que es la leishmaniasis. Lo digo por si en la imagen te ponen un proteinograma, ¿vale? Lo dijimos en la segunda vuelta para el que vino. No es importante. Pero, no sé, yo hace poco, bueno, en la segunda vuelta me desperté un día y dije, ¡ah! La imagen va a ser un proteinograma. Y ya está. Y yo por eso lo dejo caer. Si es un pico estrechito, mieloma. Si es un pico anchote, es policlonal y eso muy típico, aunque lo pueden dar muchísimas enfermedades, es de la leishmaniasis. ¿Qué más puede aparecer en orina aparte de proteínas y hematíes? Pues leucocitos, piuria, que eso sugiere infección, es muy sensible pero poco específico, y luego cilindros, hialinos normales, eritrocitarios, síndrome nefrítico, grasos, síndrome nefrótico, los leucocitarios, nefritis intersticial, los cilindros granulosos epiteliales, necrosis tubular aguda, y los cilindros gruesos y serios propios de la enfermedad renal crónica. Bien, eso es en cuanto a la orina. ¿Y cómo podemos medir o cómo podemos evaluar la función renal? Porque la orina ya hemos visto que se puede alterar por cosas del riñón o de la vía urinaria. Para medir la función renal lo que hacemos es medir el filtrado glomerular, que el valor normal es 120 mililitros minuto. Lo podemos medir con sustancias exógenas, gol estándar pero muy engorroso. Podemos usar sustancias endógenas, que es urea y creatinina. Cada una de ellas aisladas no es perfecta, pero las dos unidas pues te puede orientar. La urea depende sobre todo de la ingesta de proteínas y de la síntesis hepática, en tanto que la creatinina depende sobre todo de la masa muscular. La urea sufre reabsorción y secreción y por tanto es más imperfecta y se eleva cuando hay deshidratación, aunque el riñón esté bien. La creatinina solo se filtra y lo único que tiene es una pequeña secreción proximal. Por tanto, de las dos es mejor la creatinina, pero en la práctica clínica utilizamos las dos. Mejor que la urea y la creatinina es el aclaramiento de creatinina. ¿Por qué? Porque tienes que perder la mitad de la función para que se empiece a elevar la creatinina aislada. Pero según vas perdiendo filtrado glomerular, va disminuyendo aclaramiento de creatinina. Por eso el aclaramiento de creatinina es más fiel que la creatinina aislada, sabiendo que hay una pequeña secreción proximal de creatinina que sobreestima discretamente el filtrado glomerular. Problema del aclaramiento de creatinina, que hay que recoger orina de 24 horas y eso retrasa el diagnóstico y es algo engorroso también de hacer, recoger toda tu orina de 24 horas. Por eso se han diseñado una serie de fórmulas que estiman muy bien el aclaramiento de creatinina y con ello el filtrado glomerular. Está la de Cocrifol, MDRD y EpiCKD. Las tres incluyen edad, género y creatinina, las tres. La clave es que el Cocrifol es la que no te daba el laboratorio porque es la que incluye el peso.
En tanto que MDRD y EpiCKD sí te la da el laboratorio, porque el del laboratorio no necesita el peso. Lo que sí necesita es la raza, que eso sí lo incluyen esas dos. Y además pueden incluir, no siempre, pero hay formas extendidas, albúmina, urea y otra serie de moléculas. Y con eso es suficiente, pero esta parte es importante porque han caído últimamente. Recordad que las pruebas de aclaramiento me servían según lo que hacía la sustancia. Si la sustancia solo se filtra, pues la cantidad de plasma que se limpia de inulina es la cantidad de plasma que se filtra y, por tanto, el aclaramiento de inulina estima muy bien el filtrado glomerular. La creatinina es igual, solo que tiene la ventaja de que es endógena y no hay que inyectarla, pero tiene una pequeña secreción proximal. Por tanto, la cantidad de plasma que se limpia de creatinina mayoritariamente es la cantidad de sangre que se filtra, solo que hay una pequeña secreción proximal. Y el ácido paraminopúrico tenía la particularidad de que todo lo que llegaba al riñón se eliminaba. Por eso la cantidad de plasma que se limpia de ácido paraminopúrico es la cantidad de sangre que llega al riñón y por eso el aclaramiento de ácido paraminopúrico estima el flujo sanguíneo, flujo plasmático renal. Sobre otros estudios, la biopsia, recordad que la principal complicación es la hemorragia y, por tanto, la principal contraindicación es una alteración de la coagulación no controlada. También hipertensión no controlada, infección en la zona, tener riñones ya muy pequeños que lo que vas a biopsiar no te va a dar ningún resultado interesante. Y en general, pues tampoco es bueno hacerlo en obesos porque es más difícil, etcétera, etcétera, pero eso ya es relativo. Las principales contraindicaciones son alteración de la coagulación, infección, hipertensión no controlada y riñones pequeños atróficos donde la rentabilidad de la biopsia va a ser escasa. Las indicaciones para biopsiar el riñón son del nefrólogo, no del urólogo, para que recordéis que los tumores renales en general no se biopsian, se biopsia un riñón cuando se sospecha una glomerulopatía, típicamente en el adulto, porque las dos glomerulopatías del niño, cambios mínimos y postestreptocócica, no se suelen biopsiar. Sobre las técnicas de imagen, la radiografía me sirve para ver las litiasis, sobre todo las que son radiodensas, por tanto no va a haber ni las de xantina, ni las de ácido úrico, ni las secundarias a fármacos. La eco y el ecodoppler son la prueba de elección del aparato urológico de urgencia, en general. Si no tienes ni idea de lo que te preguntan y es una urgencia, pues lo que hay que hacer es un eco-ecodoppler, ¿vale? Eso como pequeño truco. Es la prueba de elección. Obviamente, según la patología puede haber otra, pero en general, prueba de urgencia de elección del aparato génito-urinario. ¿Entendido eso más o menos? ¿Seguís vivos? Luego todo se recupera. El pelo no, ya os lo digo yo, pero todo lo demás. Es que me he dado cuenta que le he dado a escapar.